En este primer video crearemos nuestro archivo de código y lo ligaremos con nuestra hoja de cálculo, que es donde almacenaremos la información. Vamos a crear nuestra tabla con las columnas de datos a trabajar. Primero vamos a crear nuestra hoja de cálculo. Si tienes Google Chrome, puedes utilizar el atajo sheets.new para crear una hoja de cálculo nueva. Y hay que asignarle un nombre. Yo le llamaré CRUD, le podemos llamar CRUD Project o CRUD Setup porque es la parte en la que nos encontramos. Y una vez que ya tenemos nombrado nuestro archivo, ahora vamos a llamar nuestra tabla o nuestra hoja. En este caso yo la voy a llamar usuarios. Ahora hay que darle un nombre a las columnas para identificar cada uno de los datos que vamos a trabajar. La primera columna es el ID, la segunda es el nombre, la tercera es el apellido, el cuarto es el sexo, el 5 es el correo electrónico, la fecha de nacimiento. También vamos a trabajar el teléfono. Estos datos son más que nada para trabajar los distintos campos en nuestro formulario. Voy a darle también un pequeño formato a nuestro encabezado. Aquí le estoy poniendo negrita, voy a cambiarle el color de fondo de la fila principal y también voy a fijar esta fila para que cuando tenga muchos datos, esta fila de encabezados no se mueva. También voy a darle un espacio aproximado para poder visualizar los datos más adelante. Con esto ya tendríamos lista nuestra tabla de datos. Ahora vamos a crear el script. Podrías crearlo desde el menú extensiones para que esté ligado a la hoja de cálculo desde aquí, aunque en esta ocasión vamos a hacerlo en un archivo por separado. En una ventana nueva teclea la dirección script.new y te creará un archivo de código de apps script totalmente en blanco. Primero vamos a nombrar el proyecto. En mi caso lo llamaré CRUD y para este video le asignaré el nombre Setup. Para mantener organizado nuestro código, voy a cambiarle el nombre a nuestro archivo por defecto. Le voy a llamar Globals. En este archivo vamos a ligar nuestra hoja de cálculo con el script. Entonces voy a crear unas constantes globales a las cuales vamos a tener acceso durante todo nuestro proyecto. Primero voy a crear una constante que voy a llamar bd-id y aquí vamos a almacenar el ID de la hoja de cálculo que contendrá nuestra base de datos. Recuerda que es la que está entre diagonales en la URL de tu hoja de cálculo. Aquí iría la URL de tu hoja de cálculo. Ahora voy a crear otra constante que será nuestro spreadsheet, el libro. Entonces aquí voy a utilizar el servicio Spreadsheet App y voy a utilizar el método OpenById y el ID pues será el que está almacenado en la constante de la línea 1. Este de aquí. Y por último, voy a crear otra constante que será nuestra hoja con los datos, nuestra tabla. Voy a llamarla Sheet Usuarios y voy a utilizar el método getSheetByName y el nombre de la hoja va a ser Usuarios, ya que así lo llamamos hace un momento. Entonces, en estas tres constantes podemos trabajar el acceso a la hoja de cálculo. Ya tendríamos hecha la conexión entre el archivo script y la hoja de cálculo. Ahora voy a crear otros archivos para mantener separado el código. Voy a crear un archivo de apps script y lo voy a llamar server functions. Aquí podríamos insertar estas funciones, pero para mantenerlo más organizado los voy a hacer en el otro archivo. Entonces aquí está server functions. Ahora voy a crear un archivo de tipo HTML, el cual nombraré main, ya que tendrá el contenido principal de la página web. Aquí ya nos da la estructura básica. Voy a crear otro archivo de tipo HTML, ya que al ser un proyecto más grande conviene mantener la hoja de estilos por separado. Entonces lo llamaré CSS
y voy a borrar el código HTML, ya que solo tendremos estilos en esta hoja. Otro archivo HTML y a este lo llamaré JavaScript, ya que aquí almacenaremos el código que va a estar en el lado del navegador. También voy a borrar la estructura básica, no la requerimos. Ahorita vamos a insertar el código de esos archivos en nuestro archivo main. Por lo pronto voy a insertar un encabezado nada más para hacer la prueba de que ya esté en funcionamiento. Voy a agregar el mensaje hola mundo. Y bueno, para poder renderizar la página necesitamos la función doGet. Entonces vamos a nuestro archivo server functions. Y aquí necesitamos definir la función doGet. Esta es la que se ejecuta cuando un usuario entra al link de la web app. Y aquí en esta función voy a definir una constante que llamaré HTML. Y aquí voy a utilizar el servicio HTML Service para crear una plantilla a partir de un archivo. Entonces utilizaré create template from file. Y el archivo será nuestro archivo main, que es el que contiene la estructura de la web app. Ahora, cuando creamos una plantilla, necesitamos evaluar que el código sea correcto. Entonces, crearé otra constante que llamaré output y aquí utilizaré el método evaluate para evaluar que no haya ningún error en las etiquetas HTML. Y por último, devolveremos la constante o el contenido de la constante output. Recuerda que si el script te arroja un error en la línea 3, no significa que el error esté aquí, sino que va a estar acá en el archivo HTML. Guardamos y vamos a crear la implementación. Seleccionamos nueva implementación. Y seleccionamos una implementación de tipo web app. Aquí hay que asignar una pequeña descripción a tu proyecto y los demás ajustes los dejaremos iguales. Estos los trabajarías hasta que tengas en producción tu aplicación. Vamos a autorizar el acceso del script a nuestros datos y listo. Ahora, recuerda que debemos de trabajar con las implementaciones de prueba para ver reflejados los cambios de manera instantánea. Y listo, aquí tenemos nuestro hola mundo, por lo tanto ya terminamos la primera parte de la configuración de esta aplicación. En el siguiente video ligaremos los archivos de JavaScript y CSS a nuestro archivo principal y también instalaremos el framework Bootstrap.